Se ha dictado sentencia, pero de momento los 3 exjugadores de la Arandina no entrarán en la cárcel. Hoy se ha celebrado en Burgos la vistilla solicitada por Fiscalía para su entrada inmediata en prisión y el tribunal ha decidido mantenerlos en libertad provisional con una fianza de 6.000 euros que ya se había presentado. Están condenados a 38 años cada uno. La defensa elabora ya el recurso para intentar revocar la sentencia y ha pedido hoy esperar a que haya sentencia firme. Buenas noches. Todos conocen el tema del que hablamos y precisamente por eso lo hemos escogido para nuestro debate semanal, porque deja en el aire muchas preguntas, porque está generando una relevante confrontación social. Vamos a profundizar y vamos a tratar de entender no solo lo que se dirime en este caso, sino las consecuencias que sin duda tiene para toda la sociedad y muy en particular para los jóvenes. Como siempre, hemos buscado a los expertos que puedan darnos algunas de esas respuestas. Feliciano Trebolle, buenas noches, expresidente de la Audiencia Provincial de Valladolid. Le voy a pedir en 3 palabras, ¿esta sentencia es justa? Bueno, el decir si es justa o si es injusta en estos momentos es muy complicada. Yo he leído la sentencia, la encuentro muy motivada, muy trabajada, razona el por qué llega a los hechos declarados probados y partiendo de esos hechos declarados probados fija un tipo y fija una condena. Jenny Martín, presidenta de Dialogasex, maestra y sexóloga, ¿qué es lo que está pasando en la vida sexual de los adolescentes y de los jóvenes? Bueno, yo creo que lo que está pasando es que los adolescentes tienen muchísima información pero muy poca formación. Tienen un acceso indiscriminado a Internet donde existe un montón de información pero indiscriminada y sin una base científica. Por lo tanto, a veces están muy desorientados en cuanto a cómo actuar en determinadas situaciones. Jesús de Blas, vicedecano del Colegio de Psicología de Castilla y León y también coordinador del Servicio Psicológico de Asistencia Urgente a Víctimas de Violencia de Género y Agresiones Sexuales. ¿Qué mensaje está enviando este caso? Pues seguramente lo que está diciendo es que no se da a la sexualidad la importancia que en realidad tiene. La sexualidad es una parte fundamental de la existencia del ser humano y no se le da la importancia que tiene, no se educa la sexualidad, se deja un poco ahí al albedrío de cada uno y generalmente, como decía ella, no hay educación sexual, con lo cual pues puede ocurrir cosas como estas o salir por cualquier lado. Claro. Pues vamos a empezar por poner sobre la mesa algunos conceptos importantes que han aflorado con esta sentencia. Vamos a tener que hablar de consentimiento, de cooperación necesaria, de educación sexual, de pornografía y nuestro punto de partida es el caso Arandina, el episodio que según considera como hechos probados la sentencia fue una agresión sexual ocurrida en un piso de la localidad burgalesa de Aranda de Duero el 24 de noviembre de 2017. La sentencia del caso Arandina ha sido contundente, 38 años de cárcel para cada uno de los 3 acusados. Esto no tiene sentido. ¿38 años de qué? A ver, ¿a quién ha matado? ¿A quién ha matado? ¿4 personas? ¿5? Los 3 magistrados de la Audiencia Provincial de Burgos consideran que Víctor Rodríguez, Carlos Cuadrado y Raúl Calvo son autores cada uno de ellos de un delito de agresión sexual a una menor de 16 años. Y además, por primera vez en un caso de este tipo, les aplican la doctrina de la cooperación necesaria. Al ser una violación en grupo, cada uno de ellos es también responsable del delito cometido por los otros 2 condenados. Sin embargo, los exjugadores de la Arandina siguen defendiendo su inocencia. No me estoy creyendo nada de lo que está pasando, no lo entiendo. No pasó nada. Ha quedado probado que ellos sabían la edad que tenía la niña cuando el 24 de noviembre de 2017 ella acude a la casa invitada por un jugador y una vez allí es sometida por los 3 deportistas. No somos violadores, o sea, nosotros lo que somos son unos pardillos que nos están intentando joder la vida. Esta sentencia es una llamada de atención porque el tribunal considera que hubo intimidación ambiental y esa situación atemorizó a la menor. Apagan las luces en una situación de oscuridad. Hay un elemento muy importante, guardan silencio absoluto durante todo el tiempo que suceden los hechos, de manera que eso hace que la niña, es una niña, tiene 15 años, incluso se nos dice que su edad de desarrollo podría ser incluso menor, alrededor de unos 13 años. Eso hace que ella se sienta totalmente bloqueada y no pueda oponerse
a lo que hacen con ella. El fallo ha generado una enorme controversia. Ha dividido a la sociedad en dos bandos, en la calle y en redes sociales. Uno a favor de los condenados y otro en defensa de la víctima. Y nuestro castigo es la violencia que no ves. Y en el cruce de acusaciones han salido a la luz pruebas del juicio como los audios de WhatsApp enviados por la menor a sus amigas. Se ha movido un pueblo entero que desinteresadamente ha presentado pruebas como son audios de la niña, como son WhatsApp de la niña, que dicen categóricamente que ella no ha sido agredida sexualmente. Sin embargo, el tribunal considera que a pesar de las diferentes versiones de las pruebas, la víctima no miente. A su entorno cercano sí confesó que lo que ocurrió no fue consentido. Bueno, si fue consentido o no, el consentimiento es, podemos empezar por muchos sitios, vamos a empezar por ahí. ¿Qué significa? La edad de consentimiento sexual está establecida en los 16 años. ¿Significa que alguien menor de 16 años no puede mantener relaciones sexuales? A ver, hace años, la edad donde era necesario el consentimiento estaba fijado en los 13 años. Ahora esa edad está fijada a partir de los 16 años. Es un delito específico, es un capítulo que ha introducido nuestro legislador, que es el que hace las leyes, es el que elabora el Código Penal, dentro del Código Penal. Y fija que cualquier tipo de relación sexual con una persona menor de 16 años es una infracción penal. Pero añade que solo hay una excepción, cuando tanto el sujeto activo, esto es el autor del hecho, como la víctima, tienen una edad similar o tienen un grado de madurez similar, esto podría eximir al autor del hecho y no necesitarse ese consentimiento. Por eso no se considera delito una parte de los hechos probados que recoge esta sentencia, en el que el autor de los hechos está en una edad o en una madurez similar a la de la víctima. Así se razona en la sentencia. Los jóvenes sí tienen relaciones sexuales a los 16 años e incluso antes. Sí, el tema es que en muchas ocasiones están basadas en falsas creencias. Por ejemplo, con el tema del consentimiento ya no a nivel legal, sino cómo al final una chica no desea tener relaciones, pero sí consiente, ¿no? Que realmente está basada muchas veces en que los chicos tienen una necesidad que no pueden parar, cuando realmente chicos y chicas tenemos las mismas necesidades y si nos diferencia los seres humanos de los animales, que tenemos capacidad de razonar para tomar decisiones responsables. Por otro lado, también el que cuando una chica dice no, está diciendo sí, eso también es otra falsa creencia. Y en esto está basado que al final la chica termina consintiendo en base al chantaje emocional en muchas ocasiones, cuando su pareja, que se supone que la quiere, le está diciendo es que no haces esto o esta otra práctica porque no me quieres, todos los demás lo hacen por la presión de grupo, y al final termina consintiendo pero no deseando. Y creo que tenemos que trabajar desde la educación sexual el deseo y no el consentimiento. Uh-huh. Y luego está la reacción de esa víctima ante esa situación consentida pero no deseada, consentida o no, pero no deseada, que muchas veces, como en este caso, puede ser una reacción de bloqueo. Claro. Yo entiendo que cuando una muchacha o una mujer está sometida a ese tipo de tensiones, aparecen unas emociones muy difíciles de controlar, que además se superponen una sobre la otra. Se superpone el miedo, se superpone la culpa, se superpone la vergüenza, se superpone cosas que son muy difíciles de controlar. Yo estoy de acuerdo con los juristas que tiene que intentar objetivarse, porque eso tiene que decirse de alguna manera, esto es lo que procede y hasta aquí es donde tenemos que hacerlo de una manera objetiva, ¿no? Pero todas esas emociones que son prácticamente imposibles de manejar todas a un tiempo, a lo que llevan es a un bloqueo que impide que la víctima reaccione adecuadamente. Y frente a esa falta de reacción, pues está la interpretación del consentimiento, la interpretación de no, es que ella no dijo que no, es que ella no puede decir que no, que sí, es que ella no puede decir nada, es que se ha convertido en un mueble, se ha despersonalizado, ha salido de ella misma ante una situación tan tensa, tan caótica y tan difícil de manejar. Ahí el consentimiento, pues yo entiendo que hay que objetivarlo, pero es imposible decir es consentido, no es consentido, pues es muy difícil.
Hay un concepto que decíamos, aflora en esta sentencia, que es novedoso, que es esa intimidación ambiental. No hay una amenaza explícita, no es o me das la cartera o te mato, ¿no? Que es lo que se entiende así más sencillamente por intimidación, pero sí hay una serie de condiciones que en esa escena que el tribunal ha castigado. Sí, vamos a ver, dentro de lo que son los delitos contra la libertad sexual, tenemos que distinguir en el Código Penal lo que son la agresión sexual, que siempre es con violencia y con intimidación, y dentro de esta agresión sexual lo que implica un acceso carnal, anal o bucal, o lo que es un mero tocamiento, lo que es dar besos, lo que es obligar a una persona a desnudarse y masturbarse dentro de ella. Y luego está lo que es la violación, la denominación de la violación, que ya implica un acceso carnal, anal o bucal y se requiere la violencia o la intimidación. Y esto lleva también a una regulación cuando la víctima es un menor de 16 años. Y es de aplicación lo mismo, la palabra vulgar del abuso deshonesto, que no implica acceso carnal, anal o bucal, o lo que ya constituye un acceso carnal, anal o bucal. Pues dentro de lo que es la palabra violencia o intimidación, la violencia implica fuerza física. La fuerza física de dar una paliza a una mujer y romperle la ropa y obligarla a llevar a cabo la relación sexual. Y frente a la violencia está la intimidación, que es una fuerza moral, generarle un pánico, un temor, amenazarla con una navaja. Y dentro de lo que es la intimidación está lo que es la intimidación ambiental. No es un concepto nuevo. Es un concepto que ya existía con anterioridad, pero que el Tribunal Supremo se ha cuidado en su reciente y más moderna jurisprudencia de volver a recordarlo y de volver a ratificarlo. Que consiste en, bueno, la sentencia habla de la oscuridad, el mayor número de personas, el silencio. Estamos asistiendo a una violación, según considera la sentencia, una agresión sexual múltiple. Y esto es un fenómeno nuevo, por lo menos en la cantidad en la que se está produciendo y registrando. Este año vamos por no sé si son en torno a 40 casos denunciados de este tipo de agresiones. ¿A qué obedece eso? ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, un fenómeno nuevo, pero también muy visto, por ejemplo, dentro de la pornografía. El acceso a la pornografía desde muy pequeños. Ahora mismo la edad en la que están accediendo a la pornografía es 9 años, entre 8 y 9 años, a un clip y con el único filtro de marcar si eres mayor de edad o no. Entonces, tienes acceso a este tipo de pornografía en la cual lo que nos están diciendo esta pornografía, vemos las violaciones en grupo, vemos el mensaje que les envían es qué es lo que tienen que desear, qué prácticas eróticas tienen que realizar, qué rol tiene que asumir el chico en esas prácticas y la chica en esas prácticas, y sobre todo, y lo más grave, es que se erotiza la violencia dentro de esas películas que están viendo. Por lo tanto, al final, ellos están desorientados y ellas también, porque nosotros cuando hacemos educación sexual, una de las preguntas que nos hacen es, pero los chicos, pero es que es verdad que a las chicas les gusta que les tiren del pelo, es verdad que a las chicas les gusta que le agarren del cuello, por lo tanto, es algo que también les tiene desconcertados, ¿no? O sea, la educación sexual está compitiendo con este ente tan potente que es la pornografía y realmente no se está haciendo educación sexual en los centros educativos. Entonces, es muy difícil desmontar que la pornografía es ficción y no es realidad cuando no tenemos acceso a los centros. Hay incluso actores porno y actrices porno que están ya empezando a enviar ese mensaje: la pornografía es ficción, no hagáis esto en casa, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Claro, no hay educación sexual en el colegio, no la suficiente, en casa tradicionalmente no la ha habido, sigue sin haberla también. A ver, el control de la sexualidad es bastante difícil, porque hay que tener en cuenta que a partir de los 14 años, los 15 años, ya existen unas pulsiones sexuales, tanto en los chicos como en las chicas, que hay que intentar controlar, porque nuestra sociedad está organizada así, y hasta aproximadamente los 20, los 20 y tantos años, teóricamente la sexualidad no puede estar consentida. Entonces, controlar la sexualidad durante todo ese tiempo con la intensidad de las pulsiones sexuales, es necesario que haya una educación, que eso se tome en serio y además que se le dé a la sexualidad la orientación y el contenido que tiene que tener. La educación sexual es fundamental
y mientras eso no se haga, pues la sexualidad será algo que esté un poco en la nebulosa, de que se puede utilizar en cualquier momento, de que además es una cosa banal. Los muchachos convierten a las muchachas en objetos sexuales, no en personas, no son capaces de entender lo que la chica está viviendo o cómo lo está viviendo, lo convierten en un objeto y como tal objeto pues es utilizable en el amplio sentido de la palabra, ¿no? De ahí, por ejemplo, pues, que haya sorpresa cuando se dice, oye, si es que yo no he hecho nada, claro, tú no tienes sentimiento de culpa, porque tú lo que has estado haciendo es manejando un objeto, por una parte. Y por otra parte, pues el cúmulo que decía antes, ¿no? de sensaciones, de emociones incontrolables, de pulsiones sexuales difíciles de manejar, pues todo eso, claro, es una bomba de relojería que en este caso ha explotado. Y ha explotado en este caso y en los otros 40 casos de los que hablabas antes. Vosotros, por vuestra profesión, claro, habéis visto ese cambio social que pues se ha visto en las aulas, se ha visto en las consultas, se ha visto también en los juzgados, ¿no? ¿Qué casos están llegando? ¿Qué está pasando? ¿Cómo habéis visto cómo se accedía antes a la vida sexual, a la vida emocional, a las primeras relaciones sentimentales? No tiene nada que ver con cómo se hace ahora. No, incluso jurídicamente, efectivamente. Antes todo esto se llamaba delitos contra la honestidad. Y era la honestidad lo que primaba como bien jurídico protegido. Luego se cambia y el bien jurídico protegido es la libertad sexual. Con ello se solucionan distintos problemas, como era, por ejemplo, la violación de una mujer prostituta. Ahora está claro, la libertad sexual prima y por muy prostituta que sea esa mujer, se comete un delito de violación. O como es también el caso de la propia mujer del autor del hecho, que viola a su mujer porque ésta no presta su consentimiento. Lo que se protege ahora es la libertad sexual y esto también es un delito. Ha cambiado todo, la regulación en el Código Penal de este tipo de delitos ha cambiado, pero totalmente. De existir 7 u 8 artículos, ahora existen montones de artículos regulando casos concretos dentro del ámbito de la libertad sexual. Ha cambiado todo. También muy vinculados a las nuevas tecnologías, está claro, o sea, los chavales tienen preguntas, hacen preguntas al no tener educación sexual y buscan respuestas en internet, buscan respuestas en la pornografía. Nos encontramos con el tema de los WhatsApp, el control de las parejas a través del WhatsApp, el tema del sexting, la sextorsión que se pueden hacer a las chicas cuando han enviado una foto con una temática erótica a su pareja y la empieza a difundir. Bueno, pues todo esto hace unos años por supuesto no existía, como también tenemos el grooming, ¿no? el acoso, el abuso a menores a través de las redes. Bueno, pues siguen apareciendo nuevas formas de violación o de abusos, ¿no? y de agresiones sexuales a las personas. Y esto que acaba de decir ella es muy importante, ¿eh? El legislador español ha respondido con prontitud. Este tipo de actuaciones ya se regula penalmente. Se regula penalmente aquellos inicios de conversaciones y mensajes a través de Internet que avanzan y llegan a un encuentro. Esto se castiga, en un encuentro con una finalidad por parte del autor del hecho de tener una relación sexual con esa persona, o a través de ese contacto, a través de Internet, que manden fotografías desnudas. Todo esto ya se regula penalmente. Claro, a veces los chavales en edad escolar no saben que eso es un delito, que tanto enviar como colaborar en el reenvío de esas imágenes es un delito. O bueno, o otro tipo de delitos o agresiones sexuales como es la del stealthing, que es la de quitarse el preservativo. Stealthing, el quitarse el preservativo en medio de una relación, que hace una semana apareció la primera sentencia como delito, ¿no? Entonces cada vez van apareciendo distintas prácticas que se regulan o se legislan, ¿no? Y que los jóvenes, por supuesto, no conocen. Los jóvenes conocen los límites legales de lo que se puede y no se puede hacer. Saben que empujar a una chica es un delito, saben que estas prácticas en definitiva son delito, porque falta educación sexual, pero también falta a lo mejor educación penal, ¿no? De saber dónde están. Sí. Por ejemplo, hay un caso concreto. Pueden quedar dos chicos y la chica puede haber prestado su consentimiento para llevar a cabo una relación sexual entre ellos. Y en un momento dado, ella decir que no quiere realizar el acto carnal. Ahí está su libertad sexual de ese momento. Y el chico tiene que parar. No le cabe más remedio, porque si no,
no está contando con el consentimiento de la chica, y es un delito. Ahí está la falsa creencia que decía yo, que todavía las chicas nos dicen en los centros educativos, es que claro, si tú inicias, excitas a un chico, no le puedes dejar con las ganas. Todavía sigue esa creencia, entonces tú puedes parar una relación en el momento que tú quieras, y los chicos tendrán que gestionar su deseo, su excitación de la manera que sea conveniente, pero evidentemente no con la chica. Jesús, ¿qué se ve en las...? Sí, que eso es consecuencia de lo que yo estaba comentando antes, de las dificultades del control de la sexualidad. Y entonces, por una parte, cómo el chico convierte en un objeto a la chica con la que está manteniendo una relación, y por otra parte, las dificultades que la chica tiene para tener mínimamente claro qué es lo que quiere o qué es lo que no quiere, hasta dónde puede consentir o cómo puede cortar eso. Y si además, en lugar de haber uno, hay varios, y además hay un cierto ambiente, y además las presiones son muy fuertes, y poder salir de eso es muy difícil. Y ahí, claro, yo me parece que es legítimo que se intente objetivar, que se legisle, y que hayan aparecido tantos matices, porque esos matices han estado ahí de siempre. Es importante, muy importante la educación en materia sexual. Yo profesionalmente he tenido distintos casos con motivo de fiestas donde el chico y la chica beben con exceso, y entonces se lleva a cabo una relación sexual que la chica, cuando se despierta después de haber quedado dormida, es consciente de lo que ha hecho, y sin embargo ella no ha consentido. El chico tiene que saber hasta qué punto ella, al acceder a esa relación sexual, estaba contando con su consentimiento. La chica estaba embriagada. Esta sentencia de la Arandina, que se comenta en las casas, que se comenta en los bares, que ha sido pues contundente, 38 años de prisión para cada uno de los acusados, ¿tendrá una repercusión, también un efecto en, pues eso, los chicos que van a salir mañana, las chicas que van a salir mañana? ¿Esto está haciendo pensar, creéis vosotros, o qué consecuencia puede tener? Yo pienso que sí, pero a ver, mi misión como presidente de la Audiencia Provincial fue formar a la sociedad, y aquí hay que formar un poco, porque los 38 años no son reales. Bueno, la propia sentencia fija 20 años, y claro, hay que explicarles por qué. Cuando una persona secuestra a una chica, la lleva a un bosque, y en un espacio de 1 hora, porque no ha obtenido placer en la relación sexual, después de haber llevado a cabo 3 penetraciones, eso es un delito continuado, solo es un delito continuado. Pero cuando son varios los que llevan a cabo las penetraciones, el delito continuado no se puede aplicar. Son tantos delitos como penetraciones se han realizado. Es distinto si es uno el autor del hecho y no hay más personas con ese autor del hecho, a si se juntan, como en este caso concreto, varias personas. Entonces, aquí lo de la cooperación necesaria es algo que está en la jurisprudencia desde hace muchísimo tiempo. Si son 3 los que llevan a cabo una relación sexual con la misma mujer y 2 están presentes, eso también es intimidación ambiental. Y eso es una cooperación necesaria, porque la chica tiene miedo. Uno comete el hecho, pero los otros 2 que están allí son cooperadores necesarios de ese hecho, de esa penetración. Por eso las penas se han disparado, aunque han quedado luego limitadas a los 20 años. No, os decía si creéis que los jóvenes están tomando nota, no sé hasta qué punto están informados tampoco de la sentencia, pero... Yo creo que tenemos que tomar nota en educación y educar a los chavales. Sobre todo tenemos que centrarnos mucho en los chicos. A los chicos les tenemos que educar en emociones, para que puedan expresar sus sentimientos, y no violentamente, sino que sean capaces de expresar sentimientos, de las emociones que se generan. También les tenemos que educar en la empatía. No es posible que 3 personas, una de ellas no haya sido empática con la víctima. Y por supuesto en la ética de los cuidados, a la hora de tener relaciones, no solo ya físicamente, de protegernos para cuidar nuestro cuerpo, sino también en los cuidados emocionales, cuidarme yo, pero por supuesto cuidar a la otra persona con la que estoy teniendo un encuentro erótico. Y creo que esa es la base de la educación sexual ahora mismo, en centrarnos mucho en los chicos, porque parece que siempre nos hemos centrado en las chicas, en los cuidados que tenéis que tener para que no ser agredidas, para no ser abusadas, sino que tenemos que dar herramientas a los chicos para que canalicen sus emociones, sus deseos de una manera adecuada y no proyectándola en las mujeres, ¿no? Yo pienso que sí que va a tener consecuencias, precisamente porque va a enseñar
que esto está regulado y está organizado para que no ocurra. Pero una de las cosas que yo estoy echando de menos en toda esta información es cómo se tiene que sentir ella, la muchacha esta, y qué es lo que va a pasar con sus emociones a partir de ahora, ¿no? Sí que es verdad que la sentencia puede ser muy dura o menos dura, o bueno, es la que dice la ley que tiene que ser y es la que se aplica y punto. Pero sobre ella no se está contando nada, no se está pensando en qué es lo que va a poder ocurrir con ella, y es que es muy posible que esta chica, si no tiene una atención psicológica adecuada y además prolongada, pues se haya arruinado su vida, porque su sexualidad a partir de ahora puede ser bastante delicada y bastante complicada. Y insisto que la sexualidad es una de las partes importantes de la vida de la persona. Y psicológicamente, en este momento, con toda la presión social a través de los mensajes que se están dando, esta chica y su familia lo tiene que estar pasando muy mal. Claro, es que la violación no termina en la violación carnal, o sea, claro, estamos en la violación de derechos, en la violación de la intimidad, en la violación de la dignidad como persona de esta chica, ¿no?, de esta mujer. Yo no puedo entender estas manifestaciones sociales, no lo puedo entender, porque esta sentencia no es firme. Esta sentencia puede ser objeto de un recurso, como parece que va a ser, y luego un tribunal superior va a decir si esa sentencia es conforme o no a derecho. Y yo pienso que deben agotarse y no llevarse a cabo este tipo de manifestaciones, este tipo de mensajes a nivel social, que no van a generar nada positivo, ni van a generarle ninguna presión social al tribunal que va a decidir en último lugar. Claro, hablábamos antes de entrar que quien tiene toda la información son los jurídicos, porque son los que tienen los testigos, los que tienen los peritajes, los que tienen toda la información y además los que tienen la ley a un lado y todos los elementos para aplicar la ley a otro. Entonces, después de un montón de meses estudiando lo uno y lo otro, establecen un dictamen y a las 4 horas aparecen unos señores diciendo si están o no están de acuerdo con ello. Yo creo que eso es una... Por otra parte, estamos muy acostumbrados los psicólogos a que en algunas ocasiones, por ejemplo en la intervención con niños, pues que te puedan acusar, yo qué sé, de que eres poco menos que el Camuñas, porque has retirado a unos niños de una familia porque era complicada, porque el niño estaba en la mendicidad, porque además lo estaban utilizando económicamente y posiblemente prostituyendo si era una niña, etcétera, etcétera. Entonces los servicios sociales lo retiran, aparece la familia diciendo que les han hecho, que les han dejado de hacer, que les han quitado el niño y tal, demonizan a los servicios sociales y los servicios sociales no pueden decir esta boca es mía, porque toda esa información es confidencial. Solo pueden decir delante del juez y si el juez se lo permite y se lo pregunta, y si no, pues se tienen que callar y aguantarse con lo que caiga. Y yo creo que eso es un poco lo que está ocurriendo ahora, ¿no? Sí, bueno, desde luego, deliberadamente nosotros no hemos querido entrar en este debate precisamente ni a hablar de la víctima. Hoy su abogada ha dicho que a la postre lo más sorprendente de todo es que es ella la que está recluida en su casa y doblemente victimizada por esa situación, pero no hemos querido entrar en esto, no hemos querido entrar en jaurías de uno u otro signo, sino tratar de sacar algo constructivo de algo que sin duda es traumático. Nos decía un juez, recuerdo una vez, que decía los juzgados no arreglan nada. O sea, esto no es bueno para nadie, ¿no? Al final, está una condena, una gran condena. Bueno, no, lo ideal es que no se hubiese producido el delito, ¿no? Lo ideal es que tratemos de sembrar algo. En ese sentido, ya para concluir el programa, sí me gustaría pues pediros a cada uno una reflexión de qué tenemos que obtener de esto, ¿no? ¿Qué consejo podemos dar a las familias? Están preocupadas ya no solo las familias que tienen hijas adolescentes de cuidado con lo que haces, cuidado con lo que te pasa, sino los que tienen hijos de cuidado con lo que haces, cuidado con lo que te pasa. Eso es lo que tenemos ahora. Pues yo creo que la educación sexual a nivel familiar y la madurez de los jóvenes actuales tiene que ser muy importante. Y eso en los fines de semana, el viernes y el sábado, añadido a que si están en grupo debe cuidarse un poco el consumo del alcohol, porque en un momento dado ese consumo del alcohol puede generar una falta de consentimiento para cualquier tipo de relación sexual y encontrarse luego, como yo profesionalmente me he encontrado, con resultados muy nocivos, con juicios, que esto evidentemente es muy complicado, sobre todo cuando es gente muy joven. Sí.
Bueno, yo creo que la vía es la educación sexual. Lo que sí que lo que no me gusta es que siempre se asocie la educación sexual a la prevención, es decir, a la prevención de embarazos no deseados, a la prevención de infecciones o a la prevención de las agresiones, sino que tenemos que tomar la educación sexual como promoción del bienestar de las personas, la igualdad de los sexos y el respeto a las diferencias de las identidades y orientaciones. Y creo que ese tiene que ser el planteamiento. Ya nos lo dicen todos los organismos internacionales, nos lo está diciendo la UNESCO, nos lo está diciendo la Organización Mundial de la Salud, Naciones Unidas, nuestra ley de salud sexual y reproductiva, y ahora parece que se está teniendo un poco más en cuenta porque dentro de las medidas del Pacto de Estado sí que incluyen en las medidas educativas la educación sexual. Pero sí que nos gustaría desde la sexología que no se vinculara siempre a la prevención o a la parte negativa de la sexualidad, porque la sexualidad tiene muchas bondades y creo que esas son las que tenemos que trabajar con los jóvenes, y eso evitará que haya este tipo de actuaciones. Volver a lo afectivo, volver también a otras. Bueno, lo sexual recoge lo afectivo también. O sea. Jesús. Yo entiendo que la educación es fundamental y esa educación empieza por no banalizar la sexualidad, porque no es algo sin interés y sin importancia, se banaliza con exceso y yo creo que eso es el primer error que se comete. En Internet, la forma de tratarlo en las familias, la manera de no tratarlo en la educación, etcétera, etcétera. Bueno, pues muchísimas gracias a los tres, Feliciano Trebolle, Jenny Martín, Jesús de Blas, muchas gracias por acompañarnos, por aportar un poco de luz en este tema un tanto tenebroso. Gracias y bueno, esperamos que haya sido útil para quienes nos han visto desde su casa. A ustedes, pues muchas gracias por acompañarnos como siempre aquí en Espacio Abierto y hasta la próxima.